puede vivir espigando. Nosotras también. Tú, espigar tú. Si me dejan hacerlo. No es cuestión de que te dejen. La ley da a las viudas y a los pobres el derecho a espigar, pero yo no te dejaría hacerlo. ¿Las viudas y los pobres? Entonces tengo doble derecho, madre. Son bonitas las mujeres. ¿Cómo están? Pues bueno, este día vamos a hablar acerca de la salvación, como ya hemos estado hablando a lo largo del programa. Y bueno, vamos a hablar exactamente una enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo acerca de esto, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Porque Jesús, cuando venía y enseñaba a sus discípulos, bueno, pues Él hablaba precisamente en parábolas. ¿Qué es una parábola? Es un relato corto, con forma de historia, sencilla, real o puede ser también inventada, pero no es fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación, igual que sucede en un caso, así sucede en el otro. Esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual, por supuesto. Una parábola de una enseñanza acerca de la salvación, pues bueno, la tenemos en Juan 4:35. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice así: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto está diciendo el Señor Jesús. Continúa el versículo 36 y dice: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que siega juntos se regocijen. El versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Sí, esta es una enseñanza que habla Jesús acerca precisamente de la salvación. Está hablando acerca de los campos, acerca de la siega, acerca del sembrador, acerca de los segadores. En el contexto de este pasaje, Jesús y sus discípulos están en un pueblo de Samaria y precisamente haciendo la comparación, eso significa que los campos, se está hablando precisamente del pueblo de Samaria, que ya están listos para recibir la salvación. A eso se refiere, a través de la palabra. El sembrador y los segadores serán, en este caso, los discípulos. Serán aquellos que llevan la palabra. Uno es el que siembra, otro puede ser el que riega, otro puede ser el que siega. Todos pueden ser diferentes con respecto al tiempo en el que el fruto ya está maduro. Y hay otros pasajes que también hablan acerca de esto, porque es hablar acerca de la salvación. Hay otra parábola, por ejemplo, es la parábola del sembrador, otra es la parábola del trigo y la cizaña, otra, por ejemplo, la de los obreros de la viña. Estos son algunos ejemplos que hablan acerca de los campos, acerca de hombres que trabajan en el campo, como los segadores, como los sembradores, como los obreros de la viña. Y estos son algunos ejemplos. Y por supuesto estos tienen que ver con la salvación de las almas. Jesús hace énfasis que el reino de los cielos es semejante a la siembra y la cosecha. Jesús hace énfasis respecto a esto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 1, nos dice, Miqueas 7, 1, ay de mí, porque he venido a ser como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no queda racimo para comer. Mi alma desea los primeros frutos. Esto dice el libro de Miqueas. En este pasaje, la palabra muestra 3 tiempos que se dan en un periodo de siega o de cosecha. Estos son los primeros frutos, la vendimia, o sea, en este caso está hablando de la vendimia, o sea, la cosecha específicamente de la uva. Y está hablando también del rebusco.
por supuesto, tiempos que tenemos que entender. Está hablando acerca de la salvación de las almas. Y bueno, para poder comprender un poquito más este pasaje de Miqueas capítulo 7, versículo 1, pues, otros pasajes que hablan acerca precisamente de estos tres tiempos, o sea, los primeros frutos, la siega y el rebusco. Éxodo, vamos a hablar primero acerca de los primeros frutos o primicias. Éxodo capítulo 34, versículo 26a, nos dice así: la primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. Aquí Dios le está hablando a su pueblo, al pueblo que Él escogió, y está haciendo la invitación para que de la cosecha, porque obviamente en estos tiempos estamos hablando que el pueblo de Dios se dedicaba de manera general a la agricultura y a la ganadería. Y pues en este caso pues está hablando acerca de los primeros frutos de tu tierra, ¿no? Y que estos van y pertenecen a la casa de Dios. ¿A quién pertenecen? A la casa de Dios. Otro pasaje, por ejemplo, tenemos en Amós capítulo 7, versículo 1. Dice: esto me mostró el Señor Dios. Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera. Y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Entonces, mire, aquí estamos hablando precisamente de dos tiempos. Estamos hablando de la cosecha de primavera, pero que esta viene posterior a la cosecha del rey. La siega del rey está hablando nuevamente acerca de los primeros frutos. Los primeros frutos son el fruto seleccionado, el mejor fruto, el que es especial, es el primero que maduró. Y bueno, estos pertenecen a alguien. ¿A quién pertenecen? Pertenecen al rey. La salvación de los primeros frutos, bueno, con respecto a este pasaje, la salvación de los primeros frutos, estamos hablando de un remanente fiel, santo, los hombres y mujeres espirituales apartados para Dios y que le pertenecen al Rey de Reyes. Esta parte seleccionada de la iglesia se le llama también la novia de Cristo. El apóstol Pablo dice así: una vez que el Señor nos reciba en el aire, estaremos siempre con Él. Esto dice el apóstol Pablo y habla precisamente de esta iglesia particular, que es la iglesia escogida, que es la iglesia seleccionada, que es la iglesia plus, la mejorada, la ultra, la santa, pura, limpia y sin mancha. De esta iglesia estamos hablando, ¿no? Y estos son primeros frutos, estos son primicias para Dios. Estamos hablando de la salvación, estamos hablando acerca cómo Jesús, a través de las parábolas, acerca de la siega, de la cosecha, de los campos, de los segadores, de los sembradores, y estamos hablando acerca del reino de los cielos, estamos hablando acerca de la salvación, y en este caso pues estamos hablando acerca de primeros frutos, pero faltan dos: falta la siega y falta el rebusco. Y bueno, rápidamente, ¿qué nos dice la palabra respecto a la cosecha? Y hablar de la cosecha es de la cosecha espiritual, porque hablar de tres tiempos es hablar de primeros frutos, cosecha y rebusco. La primera porción es escogida, seleccionada. El rebusco también, hay una selección y estamos hablando de remanentes, tanto en los primeros frutos y también estamos hablando de un remanente en lo que es el rebusco. Pero en la cosecha estamos hablando de un gran número de almas que serán salvas. De eso estamos hablando. En el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 30, dice así: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Bueno, aquí está hablando, estas son palabras de Jesús, está dando una enseñanza precisamente y está hablando acerca de una siega de ángeles
está hablando acerca de una cosecha y precisamente está hablando acerca de la salvación. Está hablando de un gran número de personas que podrán ser salvas, y pues en este ejemplo específico Jesús nos menciona: uno será tomado y otro será dejado. La una será tomada y la otra será dejada. Y está hablando de tiempo de siega, de tiempo de cosecha, de tiempo de grande salvación. Y bueno, la grande salvación, la gran salvación de la cosecha es esta porción, ¿no? Es mayoritaria de la iglesia, que Pablo le llama el hombre carnal. Así le llama Pablo, debido a que practican cosas espirituales, pero también los deseos de la carne, como la mentira, como la ira, como el odio, como el rencor, como la falta de perdón, como la mentira, la fornicación, el adulterio, los vicios, y larga, podemos decir que es la lista. Están con un pie adentro de la iglesia y con otro afuera. Son amantes del mundo y de lo que el mundo les ofrece. Dice la Biblia que los que son amigos del mundo son enemigos o se consideran enemigos de Dios. Esta porción de la iglesia pasará por un proceso, obviamente, aquí en la tierra, llamado tribulación, gran tribulación, y eso es aquí en la tierra. Si usted cree que los tiempos que hoy vivimos pues son difíciles, pues no se comparan precisamente con estos tiempos de gran tribulación. Y bueno, también en la Biblia hay otros pasajes que hablan acerca de esto, pero solamente voy a mencionar otro que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, nos dice así: y vi tronos, a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años vivieron y reinaron. A estas personas que son llamados reyes y sacerdotes. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. De este grupo Dios seleccionará a reyes y sacerdotes para gobernar con Cristo 1000 años. Así es. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra respecto al rebusco? Levítico 19:9 dice la Escritura: cuando segares la miel de vuestra tierra, no segaráis hasta el último rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra segada. Levítico 19:10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y bueno, hay un libro en la Biblia, el libro de Ruth, habla acerca de estas cosas, habla acerca de un tiempo de siega, habla acerca de la participación de Ruth, la moabita, que precisamente era pobre, además viuda, y era extranjera. Y ella participó en tiempo de lo que es la siega en el campo de Booz. Booz le autorizó que ella pudiera segar detrás de los que iban con la siega, detrás de sus siervos, detrás de la gente que trabajaba con él en el campo, que eran los segadores. Ella tuvo el permiso de parte de Booz para ir recolectando ese fruto caído, o ese que fuera dejado, o ese que estaba en los rincones del campo, ¿no? El libro de Ruth habla acerca de estas cosas. El libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 9, dice así: así dice Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vir al remanente de Israel, vuelve tu mano como vendimiador a los cestos. Y bueno, esto también habla acerca del rebusco, ¿no? Habla cómo tenemos un Dios tan grande en misericordia, un Dios que desea que todos seamos salvos, ¿no? Y así como grandes y pequeños, así como los grandes y pequeños que no vivieron en Cristo, serán juzgados, y los que no se encuentren en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte eterna o la muerte segunda. Por eso Jesús decía que tenemos que ser como niños, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y esto tiene que ver con la inocencia que tienen a su edad. Habrá hombres que eran piadosos, rectos, honorables, ayudaban a sus semejantes, daban limosnas, pero no conocieron al Señor Jesús. No tuvieron esa oportunidad, o tal vez murieron siendo niños y no conocieron a Jesús. Ahí, en el gran juicio del trono blanco, se presentarán grandes y pequeños, y el Padre meterá la mano para rebuscar los que todavía han de ser salvos. Dice muy en clara la Biblia que los que no fueron hallados en el libro de la vida, pues fueron lanzados al lago de fuego. Pero dice la Biblia, los que no fueron hallados. Esto significa que todavía en el gran juicio del trono blanco es probable, según dice la Escritura, o eso da a entender, que algunos van a ser hallados. Entonces todavía Dios muestra su grande misericordia, Dios muestra su grande amor para aquellos hombres, para aquellos que murieron en otro tiempo, que a lo mejor no alcanzaron a conocer al Señor Jesús, pudieron ser niños, pudieron ser jóvenes, pudieron ser ya adultos mayores, pero Dios muestra su misericordia, su gracia para con aquellos que aún así oportunidad de salvación. Y esto es el rebusco. Levantando al caído. Les recordamos nuestros teléfonos 833-231-8114 para que usted nos envíe sus mensajes, sus peticiones de oración. También tenemos un teléfono fijo 833-228-0227, donde usted puede enviarnos o solicitarnos las peticiones de oración. Tal vez enviar saludos, algún comentario o alguna sugerencia. También puede escribir a nuestra página en Facebook, Levantando al Caído Iglesia Emmanuel en las Naciones. No olvide darle like a nuestra página. Ahora, para poder entender más claramente esto, y quiero que lo veamos a través de esta imagen, pero que también presten atención y oído usted que está escuchando esto, para todos los que están a través de la radio también escuchando este tema, usted pueda ir visualizando esto en su pensamiento, en su mente, pueda visualizar esto. Y bueno, vamos a identificar una línea de tiempo y bueno, el pasaje más claro, o que se puede identificar más fácilmente, el que podemos identificar más rápidamente, es primeramente el tiempo de la siega, o sea, el tiempo de la cosecha, de la gran cosecha, ¿no? Y todo el capítulo de 24 de Mateo, si usted con calma y en casa puede leer el capítulo 24 de Mateo, porque el capítulo 24 está hablando acerca de las señales que vendrán antes del fin, o sea, está hablando de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambre, de terremotos, de persecuciones, de falsos profetas, caerán las estrellas del cielo, y bueno, esto habla precisamente nuestro Señor Jesucristo, y si usted se da cuenta, todo esto de lo que habla el capítulo 24 acerca de las señales, pues de alguna u otra forma, a través del tiempo ya han sucedido aquí en la tierra. Nosotros ya hemos escuchado de guerras, de rumores de guerra, ya ha habido pestes, hoy estamos viviendo en el mundo entero una pandemia, que ahora, o sea, entendemos y le pudiéramos decir que ya no es pandemia, es una plandemia, porque realmente esto vemos que es una obra que no es de Dios, por supuesto, y que está planeado específicamente para afectar a la iglesia. Así que
que bueno, hemos vivido, ya hemos visto, hemos vivido, no precisamente solo en esta nación, sino en otros países, también hambres, también terremotos, persecuciones, por supuesto, falsos profetas que ya se han levantado en este tiempo, pero por aquí menciona algo y dicen caerán las estrellas del cielo. Hay quien se refiere que estas estrellas del cielo se están refiriendo a meteoritos, pero realmente yo creo que si vemos y escudriñamos un poco más la escritura, podremos entender que no necesariamente se refiere a esto. Y también, obviamente, en este capítulo 24, y vemos abajito de esto que está hablando el Señor Jesús, habla acerca de que habrá un tiempo de tribulación y un tiempo de gran tribulación. Esto precisamente habla en el libro de Daniel, ¿no? En el libro de Daniel habla acerca de estos tiempos que se dividen en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio, que corresponden a tribulación y gran tribulación. Mateo 24 está dividido de los primeros versículos al versículo 14, está hablando de tiempo de tribulación, y a partir del versículo 15 habla acerca de la gran tribulación. Esto lo está hablando el Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, para que suceda esto de la gran tribulación, pues bueno, si nosotros hemos visto guerras, rumores de guerras, si hemos visto hambres, pestes, si hemos visto terremotos, yo creo que estos simplemente son una muestra de lo que todavía ha de acontecer en este tiempo, ¿no? En este tiempo en que sea antes de la segunda venida, porque precisamente cuando acontecen estos dos tiempos de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, será la segunda venida del Hijo del Hombre. En esto se refiere el pasaje cuando dice uno será tomado y otro será dejado. Eso significa que los ángeles vendrán del cielo y apartarán a los escogidos. Y no negaron a nuestro Señor Jesucristo aquí en tiempos de tribulación. Entonces, pues bueno, hasta el momento llevamos estos dos tiempos de la siega, tiempos de la salvación de Dios. Otro pasaje también para lo que es la cosecha lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 17, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Dice, estamos hablando nuevamente de ángel. Recuerde que lo que es la siega del Señor, los ángeles van a cegar. Los ángeles son los que van a apartar, a seleccionar a aquellos que han de ser salvos, ¿no? Dice el 17, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, dice. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y le echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, dice ahí la escritura, por 1600 estadios. Así dice Apocalipsis 14, del 17 al 20. Y aquí está hablando de la siega de un ángel. Y también tenemos que ver que habla acerca de un ángel que tenía poder sobre el fuego. Y estamos hablando precisamente que el fuego, y este es un fuego purificador, es un fuego purificador para la iglesia, para todos aquellos que no se arrepintieron o que andaban todavía en los deseos de la carne, ¿no? Es que Dios trata con la iglesia, es que Dios trata con su pueblo, ¿no? Pero específicamente este tiempo de segunda venida, el propósito principal es que Dios quiere alcanzar a su pueblo Israel, que obviamente algunos todavía están esperando al Mesías. No reconocieron al que vino hace 2000 años, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este tiempo lo están esperando. Y nuestro Señor Jesús, esta segunda venida de manera particular va a tener un trato con su pueblo, ¿no? Para que ellos le conozcan, para que ellos acepten al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, aparte de que Dios trata con su pueblo, por supuesto que va a tratar con la iglesia. O sea, nosotros, los que estamos en otro lugar, los que no pertenecemos de manera natural a Israel, sino de manera espiritual, ¿no? Dios va a tratar con todos aquellos que de alguna manera fueron rebeldes, que fueron necios, que anduvieron todavía en sus pecados, que anduvieron todavía pecando contra Dios en adulterio, fornicaciones, mentiras, vicios, etcétera. Y larga es la lista, ¿no?
y que aún así, bueno, reconocen a Dios, ¿no? Pero por otro lado, pecan contra Dios, ¿no? Entonces, este pueblo es el que va a tener un trato especial. Dice la Biblia que serán echados, o sea, serán echados al gran lagar de la ira de Dios, ¿no? Y ahí van a ser hollados, o sea, es la vendimia, es el fruto de la uva, ¿no? Que será pisada, ¿no? Para exprimir el jugo, ¿no? Y bueno, aquí hace una referencia acerca de la sangre, ¿no? Entonces muchos hombres, mujeres que estuvieron en esta condición de pecado contra Dios, que anduvieron en sus deseos, que fueron amigos del mundo, y que de alguna manera en el tiempo de la tribulación dijeron, y se hicieron cambios, se hicieron correcciones, porque precisamente el ángel que tiene potestad del fuego es precisamente para probar a la iglesia, para probar a los que están en la tierra, que todavía Dios les da una oportunidad de que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan en sí, ¿no? Y que se han transformado sus corazones y que acepten a Dios y que lo sigan de todo su corazón, ¿no? Y que no nieguen su nombre, ¿no? Muchos de ellos obviamente la iglesia será perseguida, obviamente, y muchos han de morir aquí en la tierra, ¿no? Obviamente porque va a haber persecución de la iglesia. Entonces estos días de tribulación y gran tribulación pues serán días difíciles, serán días donde no se comparan con estos tiempos, ¿no? Si usted está viviendo hoy un tiempo de necesidad, no se compara con aquellos tiempos. Por eso mi invitación es que usted busque a Dios de todo su corazón. Por eso mi invitación es que usted se arrepiente de sus pecados, que deje esos malos hábitos que tiene, ¿no? De adulterio, de fornicación, de ser deshonesto, de ser mentiroso, de tener vicios, que usted pueda apartarse de todo eso, ¿no? A usted le estoy hablando, que usted va a una iglesia, que usted busca de Dios, que usted levanta las manos al cielo, que usted ora a Dios, ¿no? Pero aún así no puede dejar esa amistad con el mundo, y al donde el mundo lo lleva usted también va, ¿no? Como invitado, ¿no? Y hace lo mismo que hacen los demás. A esto se le llama la iglesia carnal, y de esta precisamente es la que nuestro Señor Jesucristo va a tener un trato muy especial, ¿no? Para que de ser hombres carnales puedan ser transformados a hombres espirituales. Esta es una enseñanza que da el apóstol Pablo, ¿no? Los hombres espirituales son los primeros frutos, y los hombres carnales estamos hablando que es la iglesia que será probada en el tiempo de tribulación. Y muchos de ellos han de morir para no negar el nombre de Cristo, ¿no? Porque hasta esos límites será llevada la iglesia, ¿no? Así que yo le estoy invitando que no es necesario que usted pase por ese tiempo, sino que hoy en este tiempo, hoy ahorita, en este día, usted pueda cambiar su manera de vivir, usted pueda tomar decisiones correctas, usted pueda buscar a Dios de todo su corazón, que usted deje de pecar, que usted sea un hombre genuino, ¿no? Para con Dios, que deje toda hipocresía, ¿no? Y que pueda usted buscar a Dios de todo su corazón. Deje el pecado, deje la maldad, perdone a que tenga que perdonar y busque a Dios de todo su corazón. Es tiempo de que seamos transformados, ¿no? Dios busca una iglesia pura, limpia y sin mancha y sin arruga. Así que, bueno, es tiempo de poder meditar, escudriñar en nuestra vida, cómo andamos realmente delante de Dios y bueno, quitarnos toda máscara de hipocresía y poder buscar genuinamente a Dios. No quedar bien con aquel que me ve, sino quedar bien con aquel que no podemos ver, que está en los cielos, pero que habita en todo lugar a través del Espíritu Santo. Él nos conoce y Él sabe de nosotros. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder, porque Dios está en todo lugar y Dios lo observa todo, ¿no? Así que ¿a dónde huiré de su Espíritu? Porque Él habita en todo lugar. Así que yo le invito a que hoy pueda usted tomar la decisión de poder hacer lo correcto, ¿no? Y poder buscar a Dios de todo su corazón. Poder buscar a Dios genuinamente. Bueno, pues esto es segunda venida y la estamos identificando en este plano, en esta línea de tiempo, que es la que es más palpable e identificable según lo que está escrito en la Biblia. Pero también a través de este tiempo nosotros podemos identificar otro tiempo, que es el de los primeros frutos. O sea, este es primero que la segunda venida, y precisamente son 7 años antes. Recuerde que el periodo de tribulación son 7 años.
Son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y 7 años antes, obviamente, que estamos hablando de estos 3 años y medio y 3 años y medio, que son 7 años, dice que 7 años antes, se da el tiempo de los primeros frutos. Es donde Jesús en las nubes va a recibir al remanente de la iglesia, la selección plus, la iglesia espiritual, en las nubes. Dice 1 Tesalonicenses 4 y 6, estas son palabras del apóstol Pablo. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, aquí nuevamente suena la trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor. La iglesia arrebatada, el remanente fiel, la novia de Cristo, pura, limpia y sin mancha, será llevada al cielo, al altar de Dios, donde celebrarán las bodas del Cordero, que duran 7 años, el tiempo precisamente de la tribulación en la tierra. ¿Habrá trompeta de Dios? Claro. Y Jesús no descenderá a la tierra, sino que se quedará en las nubes, y ahí recibirá a la novia. Esta venida será secreta. Solo los escogidos, los seleccionados, estarán conscientes de esto. Otro pasaje que habla acerca de la siega, precisamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que los primeros frutos, la siega de estos primeros frutos le pertenecen al rey. A él le pertenecen. Según algún pasaje que leímos anteriormente, dice Apocalipsis 14:14. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube, uno sentado semejante a hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel que salió del templo, clamando con alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra ya está lista. Y el que estaba sentado sobre la nube echó la hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y bueno, aquí en este ejemplo, que precisamente es también en Apocalipsis, versículo 14, en el tiempo de la siega, podemos ver un pasaje similar ahí en Apocalipsis, que están unos versículos antes y que están unos versículos después, que habla acerca de que un ángel es el que ciega la tierra, ¿no? Y se va a vendimiar la uva y será metida al gran lagar de la ira de Dios. De eso precisamente está hablando. Esto la siega la hace un ángel, pero en este caso esta siega la hace el rey, la hace el Señor de señores, que es nuestro Señor Jesús. La expresión hijo de hombre hace precisamente referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta siega la hace Él, porque esta siega es para Él. Es la siega seleccionada, es lo mejor, es la novia, es su novia. Y dice que Él está en la nube, ¿no? Y bueno, es precisamente lo que habla el apóstol Pablo, que con voz de arcángel y trompeta de Dios, o sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estamos hablando aquí de tiempo de salvación, estamos hablando que los hombres que son salvos para ese tiempo, donde vamos a la presencia con nuestro Señor Jesús como una novia limpia, pura y sin mancha, son precisamente los que estamos en Cristo. Primeramente los que murieron antes que nosotros, pero que murieron en Cristo, son los primeros que van a resucitar, porque los que no murieron en Cristo, esos todavía no van a resucitar. Habrá posteriormente otro tiempo de resurrección, pero los primeros que han de resucitar son los muertos en Cristo, y después nosotros, los que estamos vivos, pero que estamos vivos en Cristo, son los que seremos transformados, dice la Biblia, y seremos levantados hacia el cielo, hacia la nube, donde estará nuestro Señor Jesucristo, y estaremos siempre con Él. Dice la Biblia que estaremos siempre con Él. Eso significa que desde ese momento estaremos siempre con Él. Donde Él vaya, hemos de estar nosotros, porque somos la novia del Cordero. Y qué bonito es esto. Esto es lo más precioso, lo más hermoso. Es algo que usted debe de anhelar. Es algo que usted, si conoce parte de esta escritura, si conoce estas cosas, usted debe de anhelar. Es lo que usted debe de estar pensando cada día, lo que usted debe de soñar, lo que usted debe de meditar diariamente, ¿no? De que nosotros
Tenemos que ser dignos delante de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos equivocados? ¿En qué le estamos fallando a Dios? Si hay pecado oculto, pues que Dios nos muestre qué estamos haciendo equivocados para que Dios nos transforme, ¿no? Y dejar que Dios nos purifique, nos lave y nos transforme, ¿no? Para alcanzar ese nivel de perfección, para alcanzar el nivel de la novia de Jesucristo. Y un día cuando Él venga en las nubes, pues seamos dignos. Seamos nosotros hombres que en ese momento estemos conscientes, ¿no? Porque dice la Biblia que Él vendrá como ladrón, o sea, pero para nosotros no es ladrón, porque nosotros lo estamos esperando. Para los otros que no están en Cristo, para ellos es un ladrón, pero para nosotros que estamos esperando, que estamos conscientes de esto, que es lo que nosotros anhelamos, deseamos y por lo tanto estamos haciendo cambios todavía en este tiempo. No importa cuántos años tengan el Evangelio, todavía está haciendo cambios con su carácter, con su forma de hablar, con su forma de ser. Todavía está usted queriendo agradar a Dios en todas las cosas, ¿no? Entonces, si usted está anhelando esto y usted está consciente de esto, usted puede alcanzar ese nivel espiritual para ser llamada la novia del Cordero y poder estar presente en esas bodas y ser no un invitado, sino ser el que participa en esta boda, usted como la novia, porque ciertamente unas bodas se han de celebrar y unos obviamente serán la novia, pero otros serán el amigo del novio, y otros serán los invitados a las bodas, ¿no? Y otras serán las damas de honor, ¿no? Pero bueno, todo esto sucederá, y lo más importante es la posición que tú y yo vamos a tener. Lo que usted debe de anhelar es ser la novia del Cordero, por supuesto. Muy bien. Y bueno, solo nos falta el tiempo de siega del rebusco, y esto será precisamente después del tiempo del milenio. Y bueno, aquí lo vamos a poder apreciar en esta imagen, vamos a poder apreciar, yo simplemente se lo voy describiendo. Tenemos primeramente los primeros frutos, 7 años después tenemos lo que es la siega del Señor, donde de aquí habrá una selección a los cuales, a los hombres, la iglesia que va a pasar por este tiempo de tribulación, este tiempo de todos aquellos que se quedaron en la tierra a lavar sus vestiduras. Dice otra versión otro pasaje en Apocalipsis, dice por ahí el apóstol Juan, ¿y quiénes son estos? Esta gran multitud vestida de ropas blancas, ¿no? Y el ángel le dice, son los que se quedaron a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y bueno, es la iglesia que se quedó, y está hablando de multitudes, ¿no? Pero estos, según el libro de Apocalipsis, llama a esta porción de la iglesia que serán reyes y sacerdotes. Y van a reinar con Jesús por 1000 años. Dice Apocalipsis 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y bueno, estos son las personas que de alguna manera, pues dentro de toda la humanidad, todos los hombres que murieron, que no reconocieron al Señor Jesús, que aunque les presentaron al Señor Jesús, ellos decidieron estar en sus pecados, decidieron hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios habla acerca de lo que Jesús ordenaba a través de sus mandamientos. Ellos dijeron, no haremos caso, no iremos en pos de Dios, seguiremos en nuestros pecados, en nuestra idolatría, seguiremos haciendo maldades. Y bueno, estos hombres serán juzgados en el gran juicio del trono blanco. Quiero aclararle que si usted primeramente usted murió en Cristo, o nosotros los que quedamos vivos somos transformados, los vivos en Cristo somos transformados, nosotros no pasaremos hasta ese gran juicio del trono blanco, no llegaremos ahí, porque nosotros ya tendremos la salvación desde antes. Nosotros algunos serán reyes y sacerdotes, otros serán la novia de Cristo, y estaremos aquí en la tierra y vamos a reinar 1000 años. El gran juicio del trono blanco es al final, después de los 1000 años. Por lo tanto, todos aquellos que todavía han de morir y que decidieron negar al Señor Jesús, resucitarán en ese tiempo postrero.
Y por supuesto aquellas personas inocentes, aquellos que de alguna manera no se les compartió el evangelio, sean grandes, sean pequeños, no importa edad y no importa posición social, todos ellos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y ese lugar, si usted está en Cristo, yo estoy en Cristo, pues no llegaremos ahí, porque nosotros vamos a estar desde antes ya con nuestro Señor Jesucristo. Así que atención a esto, ¿no? Pero la Biblia dice, el que no fue hallado en el libro de la vida. Esto significa que va a haber algunos, o la Biblia al menos deja ver que algunos serán hallados en el libro de la vida. Entonces significa que algunos van a ser salvos. Algunos van a ser salvos. Así que esto también es un remanente. Y esto es el rebusco. Porque por la gracia y la misericordia de Dios, Dios todavía mete su mano, como decía en el libro de Jeremías, Dios mete su mano y va a rebuscar todavía, dice ahí, entre el pueblo de Israel, aquellos que han de ser salvos, ¿no? Y yo le digo, Dios va a rebuscar todavía ahí, en aquellos hombres que todavía han de ser salvos. Así que bueno, yo quiero invitarle a que este tiempo, estamos hablando de la salvación, y si usted... Ya hicimos una oración de fe, pero si usted todavía no ha decidido, o usted apenas va sintonizando este mensaje, usted apenas nos está escuchando esto, yo quiero invitarle a que usted pueda hoy tomar la decisión correcta, la decisión de hoy ser salvos por la gracia, de ser salvos por el amor de Dios, ¿no? Y esto solamente es a través de la fe. Así que yo quiero invitarle a que usted pueda recibir hoy a Cristo en su corazón. Solo tiene que hacer una oración sencilla conmigo y repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón. Reconozco que soy un hombre que ha pecado contra ti. Hoy me arrepiento. Hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Hoy, Señor, quiero la salvación que tú nos regalas por gracia. Hoy la recibo. Gracias, Señor Jesús. Entra a mi vida y a mi corazón y transforma mi manera de vivir y de pensar. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Levantando al caído.